Vamos a conversar ahora con la ingeniera Elizabeth Kulki Díaz, agrónoma investigadora con estudios probabilísticos sobre la ocurrencia del fenómeno de El Niño en el territorio nacional hacia los próximos años. Estamos ya con lo que tenemos una manifestación propia, características de lo que es un fenómeno, como se le llama el fenómeno de El Niño. Ingeniera Kulki, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Fernando Llamosas. Buenos días, encantados nosotros en el nombre del Colegio de Ingenieros estar en esta oportunidad hablando sobre las predicciones del fenómeno del Niño. Efectivamente, dada todos los impactos que causa el fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño es efectivamente un evento que está ocurriendo cada vez más frecuente y está relacionado con el sistema del cambio climático. Claro. Entonces, les cuento que hicimos un estudio hace 2 años, casi 2 años y medio, en el 2016, sobre vulnerabilidad y costos de adaptación al cambio climático en la agricultura de la región Lima, Perú. Justamente pensando en que el estudio del cambio climático, que va aunado al fenómeno del Niño, es un estudio multidisciplinario, en coordinación con la Universidad Federico Villarreal, hicimos un estudio para ver cuáles eran los impactos y cómo los podíamos costear, ¿no? Cuántos serían los costos, claro, ante una adaptación al cambio climático. Así hemos hecho este estudio en la región Lima y hemos analizado todos los informes de la NASA, del IPCC, de la NOAA, del CENAMI, del CIFEN, del CENFEN. O sea, hay mucha información que nos brindan tanto en el ámbito nacional como internacional sobre pronósticos a largo plazo del fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque está relacionado también con los incrementos de temperatura que los diferentes escenarios en cuanto a cómo va a ser el calentamiento global, que a su vez, lógicamente, esto nos ayuda a ver que estos niños que están ocurriendo, que son cada vez más frecuentes, están relacionados con el cambio climático, y el cambio climático, este calentamiento global, se debe a que y muchos científicos lo están diciendo, que es un incremento de los gases de efecto invernadero. Claro. Actualmente estamos ya bordeando los 420 partes por millón. Uh-huh. Entonces, cuando hay un aumento de los gases de efecto invernadero, también hay un aumento de la temperatura. Ahora, ingeniera, el fenómeno del Niño. Claro. Sí, adelante. Termine con la idea. Sí, entonces el fenómeno del Niño está relacionado con un incremento de temperatura. Y es por eso que hemos, en base a estos modelos que han sido realizados por diferentes investigadores en cuanto a los escenarios que han tenido en cuenta el índice de oscilación del sur, han tenido en cuenta la oscilación de canal del Pacífico, y también la oscilación del Atlántico, y además otros factores como son el incremento de los gases de efecto invernadero, que es por causas antropogénicas. Entonces han hecho una serie de escenarios, y en base a esos escenarios hicimos una predicción de los fenómenos del Niño como un índice, viendo las tendencias de la temperatura en los diferentes años hasta el 2050. Claro, ingeniera Kulki, para ver,
¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Tomamos como referencia no el año 83, el 1983 o el 97, sino el 2017, que ocurrió este fenómeno en el norte del Perú, al que se le llamó fenómeno del niño costero. Con especialistas hemos hablado, claro, eso es desde el punto de vista político se le puso costero, ¿no? Porque no esperaban otro fenómeno que no sea, pues, pero apareció este niño costero, bueno, para justificar, digamos, la falta de previsión de parte de las autoridades del momento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos instantes en nuestro país? Tenemos estas manifestaciones fuertes de la naturaleza en el sur, tenemos ya las lluvias intensas, ha habido con corte eléctrico ayer en la zona de Chiclayo, Lambayeque, y continúan mucho más. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Estamos a puertas de un fenómeno del niño, ingeniera Kulki? Ya estamos en un fenómeno del niño, ¿no? Estamos con el fenómeno del niño. Sí, estamos en un fenómeno del niño, el niño 2019. Lo que pasa es que los fenómenos del niño eso vienen ocurriendo desde el 1891, no, 1925. Y los niños, se caracterizan siempre como un indicativo es el incremento de temperatura, ¿no? Claro. Y después ya está aunado a una serie de lógicamente es un sistema climático terrestre. El incremento de temperatura no es así que porque ocurrió, sino que al haber un incremento de temperatura también trae como consecuencia otros fenómenos, ¿no? Como el caso de las lluvias en algunas zonas, pero no siempre el fenómeno del niño se produce, sus impactos son los mismos. Por ejemplo, en el 2017 se centralizó en la zona central. Claro. Y lo que sí siempre ocurre de mayor o menor impacto de lluvias es en el norte, de todas maneras, siempre llueve. Ahora está lloviendo en Chiclayo, con un poco más de lo que usualmente suele llover en estos meses, ¿no? Claro. Y ahí donde se centralizó ahora los impactos, ¿no? En el sur y también por otros motivos, no solamente por el fenómeno del niño, sino que cuando ya ocurren lluvias, que puede ser otras causas, ¿no? Pero todo eso está relacionado, todos los impactos, no es que ocurre uno acá individual, sino es todo un sistema, ¿no? Si hay mucho calentamiento en un área, debe haber enfriamiento en la otra, porque lo que hace la energía es redistribuirse, se distribuye la energía en todo el sistema. El caso es que en el 2017 el niño, que le dijeron el niño, niño costero, son todos los fenómenos del niño, unos más débiles que otros. Hay niños severos como el año 1891, el de 1925, el de 1972, miren, ¿no? que causó mucho daño a la pesca, ¿no? Y después el 82-83, ¿no? Que nadie siempre lo recuerda, y el 97-98. Entonces estamos hablando de niños severos. Hay niños moderados y niños débiles, ¿no? El 2017 ha sido un niño moderado. Claro. Cuando se extiende más la intensidad del fenómeno del niño, entonces ya hablamos de niños intensos. Y ahora, eso también se ve, ¿no? Claro, ingeniera, en la temperatura. Claro, ingeniera Elizabeth Kulki, estas manifestaciones de la naturaleza son previsibles, por cierto, porque ustedes como investigadores van estudiando el movimiento, la modificación del clima, además el cambio climático se está sintiendo constantemente, ya lo tenemos ante nosotros. ¿Es previsible poder decirle a las autoridades cuál es la capacidad de previsión que podía darse para evitar las desgracias que tenemos y poder adelantarnos posiblemente al cronograma o el aporte de dinero para poder adelantarse y evitar las consecuencias que siempre vemos? Sí, es previsible. El ejemplo fue el año 97-98. En el año 97 ya sabían que iba a haber un niño en el 98 y los esperaban, por eso se prepararon para la espera, ¿no? Hay muchos que dicen, no, que va a pasar, pero lo importante es si en la previsión te dice que va a ocurrir. Ya no hablemos de porcentajes, porque eso es a veces cuando dicen 80%, dicen, ay, pero un 20% o 90%, no, va a ocurrir y hay que prepararse. Y en buena hora, pues, que me preparé y no llegó el niño, pero ya preparé, ya limpié el cauce de los ríos,
ya estuve preparada, porque la prevención no es, es como dar un mantenimiento, ¿no? Ustedes cuando dan mantenimiento a su carro, oye, se me va a malograr, ¿no? Se te va a malograr tu carro, ya tú le das mantenimiento, dices, oye, pero no se me malogró, bueno, pero ya estás ahí, ¿no? Pero ya, ¿qué decimos, ingeniera? Previste. Claro, ¿qué decimos, ingeniera Kulki, cuando se habla de que ha habido un aporte de cerca de 900 millones de soles y que a la fecha solamente se ha utilizado casi apenas el 30 o el 31%? Es decir, las autoridades no previeron, no se adelantaron a lo que está ocurriendo, y tenemos lo que tenemos en el norte, que la reconstrucción prácticamente es un 10, 15, 20%, y las familias siguen sufriendo los embates de la naturaleza por falta de previsión, y es más, por actitud de reto de los pobladores a las fuerzas de la naturaleza, ocupando áreas en donde se sabe que va a correr el río, van a caer las avalanchas, los huaicos, y las autoridades locales, pues por supuesto dándole licencia, las empresas de luz poniéndoles medidores de luz, es decir, acondicionándolos en tiempos de que no hay, por supuesto, el cambio climático, no hay los huaicos, y cuando vienen arrasan con todo. ¿Cómo podemos pensar o ver e interpretar esas situaciones que afectan a nuestro desarrollo como sociedad? Bueno, en este caso siempre hay los mapeos de vulnerabilidad, entendiendo que vulnerabilidad es la predisposición a verse afectado de manera adversa, ¿no? En este caso ya no es el cambio climático, ¿no? Sino que es la naturaleza misma que, como usted dice, se ubican las poblaciones donde están el cauce de los ríos, o donde por ahí pasó el río y ahora está seco, pero en cualquier momento va a llegar. Entonces se esperan 20, 30 años, no pasa nada, 40, y de repente a los 50 años llegó y causó efecto. Entonces esos mapas de vulnerabilidad han sido realizados, esa información existe. Como si nosotros recopiláramos toda la información en esos años ha habido mucha ciencia en los ministerios. El Ministerio del Ambiente realizó unos mapas de vulnerabilidad, creo que en el 2014. Senami realizó estudios de pronósticos con el CONA en ese tiempo, con Proclin, en los estudios en la región Piura. Hay información que hay que rescatarla, hay que difundirla, la podemos difundir, o si está difundido hay que ir por ejemplo, en este caso, a los agricultores que son vulnerables tanto a las temperaturas como a las sequías, inundaciones. Entonces hay que ir ahí y hacer los talleres de prevención, sensibilizarlos también para que protejan el ambiente, ¿no? Y para que ellos mismos se protejan y vean que si hay riesgos de vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad hay que tratar de ver cómo podemos adaptarnos, ¿no? Y en el aspecto de prevención también, ¿cuánto puede afectar, ingeniera Kulki, cuánto puede afectar a la seguridad alimentaria, los productos agrícolas, cuánto puede afectar este cambio climático, ¿no? Así es. Mire que en este caso de la región Lima, que hemos hecho el estudio, cada vez la intención de siembra va disminuyendo, ¿no? Justamente por estos incrementos de temperatura. Uno dice, y la intención de siembra es un valor, y después tenemos que bajar un 10%, 20%, ¿no? Y eso también afecta no solamente a los pequeños agricultores, que es a ellos quienes más afecta o va a afectar este cambio climático, pues son los más vulnerables, sino también en lo que nosotros hablamos de producción, ¿no? Alimenticia, y los alimentos van a disminuir, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad de las personas frente a la naturaleza, ingeniera Kulki, ¿no? Cuando desafiamos no solamente esas poblaciones pequeñitas que bueno, por la situación vulnerable en la que viven, que ubican sus casitas y casi casuchas en las avenidas de los huaicos, de los ríos, pero también hay otras familias pudientes que desafían a la naturaleza, porque no sabemos qué puede ocurrir si hay un tsunami, cuando se construye hermosas viviendas de playa, y no lo hablamos de Picón porque no la tenemos, cuando
cuando se construye frente al mar, cuando sabemos que puede ocurrir una desgracia. Hace muchísimos años ocurrió este tsunami que arrasó toda la punta y el agua llegó justamente a una legua, donde se puso la Virgen del Carmen, y pues justamente por eso se llama la Virgen del Carmen de la Legua y Reynoso, ¿no? Así es, mire qué tan importante es. Justamente también en el grupo del IPCC, que también participa Perú, se vio los puntos más vulnerables, y si bien hablamos de la agricultura, ¿no?, que es un sector vulnerable, también estamos hablando de los puertos por el incremento del nivel del mar. Se sabe que los casquetes polares se están derritiendo por el incremento de temperatura, y eso está elevando el nivel del mar, por un lado. Por otro lado, con estos una serie de anomalías que están ocurriendo, hay en diferentes lugares tsunamis y que se han arrasado gente, no cosa lo que ocurrió en Asia y lo que puede ocurrir en otros lugares, aquí también ha ocurrido. Entonces, eso nos debe servir de lección. Si ya ocurrió, debemos estar alertas. Alertas, previsión en todo sentido, los pobladores y las autoridades también, ingeniera Kulki, ¿no? Bien. Pero sí toca a las autoridades, está bien, podemos hacer talleres, todo siempre lo hacemos en la capital, es importante que el colegio, y lo vamos a hacer nosotros, ir hacia las zonas vulnerables, y aunque sea con papel, si es que no hay, o bueno, ahora la multimedia. ¿Aló, ingeniera Kulki? Darles toda la tecnología que tenemos, y como dicen, ¿no?, en un idioma que ellos puedan entender, ¿no? Así es. Ingeniera Elizabeth Kulki, gratísimo tenerla y transmitir a través suyo, aprovechando la entrevista, para que la población tome conciencia de lo que significa previsión. Es cierto que las autoridades tienen una gran responsabilidad por la logística que se maneja a nivel de máquinas y a nivel de dispositivos normativos, para no dar, digamos, pie a que las personas, los vecinos, los pobladores se expongan a la furia de la naturaleza, pero también nosotros como personas, como individuos, como familias, tener conciencia de lo que significa enfrentar a la furia, no a la furia, sino a la fuerza natural, vaya lo reiterativo, de la naturaleza, y no exponernos a desgracias. Ingeniera Elizabeth Kulki, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Bien, muchas gracias también.